Hay algo que me llamó la atención cuando Eric estaba haciendo la oración intercedora y dijo algo que está revelado en la Santa Escritura. Él mencionó que la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Unos años atrás, una prestigiosa revista llamada El Neoyorquino escribió un artículo en el que exponía lo lucrativo que era el negocio de producir libros y por qué los publicadores de libros les gustaba tanto la Biblia. Ellos llegaron a darse cuenta que la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. Y algo así como tan increíble que es el más vendido de todos los tiempos, es el libro que más se vende todos los años y todos los años consecutivos. Sigue siendo el libro hasta el día de hoy más vendido en la historia. Amén. Yo tengo un pequeño PowerPoint. ¿Me lo puedes colocar, Edgar? En los Estados Unidos solamente 50 Biblias son vendidas cada minuto. 72,000 Biblias son vendidas cada día y 26 millones son vendidas cada año. Si hiciéramos una comparación de los libros más vendidos, de los libros más apreciados por los lectores, combinados todos estos 5 libros, ellos vendieron 12 millones de copias al año. Entonces surge una discusión entre la cantidad de Biblias que se han vendido y los mejores libros que se han vendido en un año. Y esto es increíble. El número total de Biblias imprimidas y distribuidas desde que comenzaron estas personas a hacer nota de esto está entre una aproximación de 6 a 7 billones de Biblias. Aleluya. Entonces, haciendo una comparación de los libros más vendidos en un año, yo les voy a mencionar 3 libros que han tenido éxito aquí en los Estados Unidos. El primer libro, y en Inglaterra, el primer libro es A Tale of Two Cities, 200 millones de copias. The Lord of the Rings, 150 millones. La Pequeña Princesa, 140 millones. Ustedes saben quiénes fueron los Gideons, los Gedeones. Yo creo que esa es la traducción. Un ministerio que se encarga en los Estados Unidos de repartir Biblias. Ese es el ministerio que ellos hacen. Ellos son los responsables de que usted cuando vaya a un hotel encuentre una Biblia en la habitación del hotel. Entonces, dice que los Gedeones durante sus 100 años de ministerio han distribuido 1.6 billones de copias de la palabra de Dios en más de 190 ciudades alrededor del mundo. Y ellos son solamente unos de las muchas entidades que hay que están comprometidas con la distribución de Biblias alrededor del mundo. Cientos de publicadores, miles de impresoras, de imprentas y millones de personas están propagando el mensaje de buenas nuevas de Cristo Jesús, como lo enseña la Biblia. ¿Sabían que más personas leen la Biblia que cualquier otro libro? Sin que nos quepa la menor duda, es el libro más importante en el mundo. Y esta es la creencia no solamente de cristianos, de personas creyentes,
sino que también el pensamiento que se origina en la mente de filósofos, grandes políticos, personas que han tomado grandes puestos a través de la historia de la humanidad, de la clase más elevada de la sociedad. Por ejemplo, Winston Churchill dijo y llamaba a la Biblia una obra maestra. Amén. Gabriel García Márquez la comparó con el libro 100 años de soledad. Si la Biblia dejara de existir, si por cualquier razón la Biblia desapareciera, con todo lo que los mejores escritores, poetas, escultores, filósofos, con todas las frases que ellos han usado a través de la historia, nosotros pudiéramos juntar todas esas frases y pudiéramos recrear nuevamente la Biblia. La Biblia fue escrita en un periodo de aproximadamente 1500 años. Escrita por más de 40 autores que provenían de diferentes tipos de vida. Reyes, agricultores, historiadores, pescadores, profetas y apóstoles. Escrita en 3 lenguajes: hebreo, arameo y griego. Y escrita o producida en 4 diferentes regiones geopolíticas en el mundo, como son Medio Oriente, Mesopotamia, Asia Menor y el sur de Europa. El Espíritu de Dios movió a los escritores mientras escribían, de tal forma que las palabras que ellos escribían, nada menos eran la palabra de Dios. Y al mismo tiempo la personalidad de cada uno de estos escritores se vio reflejada, era evidente en sus escritos. La primera traducción de la Biblia en inglés fue hecha por John Wycliffe en el año 1382. Fue por primera vez imprimida en el año 1454 por Johannes Gutenberg, quien inventó la imprenta. La primera traducción y la más famosa Biblia en latín es la de San Jerónimo, conocida como la Vulgata, que significa en latín divúlgala o la divulgada. Esto sucedió por ahí alrededor del año 400, a pedido de un papa llamado Damasco. ¿Sabían que la Biblia fue el primer libro en imprimirse? El primer libro en imprimirse fue la Biblia. La historia muestra que el desarrollo de la cultura de Europa, del Medio Oriente, fue basada en el contexto y en los textos y las enseñanzas bíblicas. Los 10 mandamientos son la piedra fundamental, la piedra para muchas culturas. El sermón de la montaña es la base de la moral y de la ética del 99% de la humanidad. Hoy en día la Biblia está en todas partes. Si has pronunciado frases como esta: la carne es débil, o mostrar la paciencia de Job, o darte cuenta que en las señales de los tiempos, o has llamado a alguien la sal de la tierra, pelear la buena batalla, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces has recitado la Biblia y usas sus frases en tu lenguaje cotidiano, y esto se ha venido haciendo por alrededor de 400 años. Billy Graham dijo de las Escrituras que no hay otro libro, que las Escrituras tienen una sabiduría profunda. La Biblia contiene una sabiduría profunda y su belleza es la perfección. Tiene una perfección en sus escritos, en las profecías y en su historia. Esto lo dijo Billy Graham. Dice: la Biblia llena todo el conocimiento que el hombre necesita para llenar su alma y resolver todos sus problemas. Dice Graham: yo quiero estar empapado de la Biblia, la quiero conocer de memoria antes de morir. Amén. Inclusive un científico llamado Richard Dawkins, este hombre se conoció por su ateísmo militante. Confesó estar enamorado de la traducción King James de la Biblia. ¿Qué les parece? Él la llamó nuestra preciosa herencia.
La increíble palabra de Dios, mujeres y hombres, para los creyentes, tiene mucho valor. Y ese valor es evidente en el deseo de sacrificar sus propias vidas por poseer una Biblia. Si retrocedemos en la historia, podemos darnos cuenta claramente de esto. En la persecución de la iglesia en el año aproximadamente 303, un emperador romano llamado Diocleciano promulgó un edicto que les prohibía a los cristianos adorar a Dios y les ordenaba quemar sus escrituras. Los creyentes y sus familias eran asesinadas porque se rehusaban a deshacerse de sus Biblias. Estos asesinatos y esta masacre tuvo un periodo de aproximadamente 2 años. Y después de esto se levantó una columna encima de las cenizas que habían dejado las Biblias quemadas, una columna donde se exaltaba que la Biblia había sido completamente erradicada y extinguida. Pero 20 años más tarde, el emperador de Roma, Constantino, dijo y proclamó que la Biblia era un juez infalible de la verdad y trajo nuevamente la Biblia a la vida. Voltaire, un humanista francés quien vivió en el año de 1694 a 1778, orgullosamente proclamó que en 50 años el mundo no escucharía hablar de la Biblia. El mundo se olvidaría por completo de la Biblia. Y miren esto. En sus años, mientras él hizo esta declaración, el Museo Inglés compró un manuscrito del Nuevo Testamento al gobierno ruso por $500,000, $500,000, mientras que la primera edición del libro de Voltaire se vendía solamente por 8 centavos. Y 50 años después de la muerte de Voltaire, escuchen esto, las Biblias eran imprimidas por la Sociedad de Génova en la misma casa donde Voltaire había vivido y con sus mismas máquinas impresoras. ¿Creen ustedes que Dios tiene un sentido del humor? Desde el comienzo del cristianismo, todos aquellos que han creído en la Biblia y han sostenido su fe en Cristo han enfrentado la persecución. Jesús así lo predijo: porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí. Desde que la humanidad tiene conocimiento de la palabra de Dios, ha sufrido una persecución. Pero hay algo importante en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Hay algo importante porque podemos leer muchos libros que nos hablen de leyes, que nos hablen de cómo transformar nuestra vida, cómo mejorar nuestras relaciones humanas, cómo ser mejores esposos, mejores maridos. Podemos leer libros que nos enseñen cómo hacer todas estas cosas, pero estos libros no producen el cambio que produce o que obtiene el humano al leer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos transforma de adentro hacia afuera. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural en el oído deseoso por escucharla. La palabra de Dios ha permanecido, como dijo Eric en su oración y como la Biblia lo testifica, permanecerá para siempre. Gloria a Dios. La semana pasada estuve visitando una familia en Orlando y me presentaron a un joven de aproximadamente 35 años. Yo le llamo joven porque yo solamente tengo 40 años de vida. Y este joven abrió su corazón a mí. Y este joven me comenzó a decir: mire, hermano, yo hice algo en mi vida aproximadamente hace 7 años. Yo comencé a hacer cosas ilícitas. A mí me ofrecieron un negocio y el negocio que me ofrecieron era de unos cheques del gobierno. Unos cheques del gobierno y el negocio era este. Ellos me daban un cheque de $30,000
Yo les daba a ellos 5,000. Yo colocaba ese cheque en mi cuenta de banco, el cheque se hacía efectivo, lo depositaban en mi cuenta y yo me quedaba con $25,000. Y me funcionó. Y entonces me llené de ambición y de avaricia. Yo no creía en Dios ni nada de esas cosas. Y comencé a pedirle más cheques a estas personas y me llevaban más cheques y cheques. Y yo comencé a hacer esto y la fortuna que yo llegué a acumular llegó hasta más de los $300,000. Hasta que una mañana llegó la federal y lo retuvieron, lo privaron de su libertad. Este hombre estuvo citado a juicio y recuerdo exactamente, fue hace una semana que hablé con él y me dice que él contrató un abogado, él se gastó en un servicio de abogado $35,000 pagando a un abogado para que lo pudiera sacar o pudiera por lo menos reducir la sentencia que todavía no se conocía en ese momento. Y entonces él fue citado a la corte en frente de un juez, pero él todavía tenía la posibilidad de estar con su familia, de estar con su esposa, con sus hijos. Y ese día que él llega a la corte, él estaba pensando en pedirle al juez misericordia para que le diera un mes de poder estar con su familia, porque supuestamente él había escuchado que eso lo hacían. El juez tenía la autoridad para dejarlo a él estar un mes antes de recibir sentencia. Entonces él, cuando se presentó ante este juez, dice que el juez miró los papeles de su caso y sin analizar nada, el juez dijo: yo no voy a perder mi tiempo revisando esto. Así lo dijo él. Apartó los papeles y le dijo: tienes 5 años de sentencia, los comienzas a pagar hoy. Dice que él automáticamente, al escuchar la palabra del juez, llegaron 3 alguaciles, lo agarraron, le colocaron esposas y él lo privaron automáticamente de su libertad. Él les dijo, les suplicó: déjenme hablar con mi familia, déjenme despedir de ella. Y él le dijo, ellos le dijeron no, y lo comenzaron a tratar verbalmente muy mal. Desde ese momento él perdió todos los derechos como ciudadano de los Estados Unidos de América. Desde ese momento él quedó completamente reducido a la nada. Entonces lo increíble de todo es esto. Ahí lo retiran, lo llevan a un cuarto especial y en ese cuarto lo desnudan y lo revisan completamente. Porque él no puede introducir absolutamente nada a una de estas cárceles. Él estuvo en esta cárcel por un periodo de tiempo hasta que fuese trasladado a la cárcel donde iba a cumplir la sentencia. Entonces me dice él que después de haberle hecho esa requisa tan humillante, él entra al cuarto. Y habían pasado 2 días y él solamente miraba las paredes de lado a lado, un cuarto pequeño, un inodoro hecho de acero inoxidable, una pequeña cama también de acero inoxidable con un pequeño colchón. Y él dice que el segundo día se le dio por levantar el colchón y debajo del colchón encontró un pequeño librito. Él cogió el librito y lo abrió y dentro de este pequeño librito había un texto bíblico, Isaías 41. Y él dice que cuando leyó ese texto bíblico, ¿me acompañan a leerlo? Vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías 41. El texto dice así, él dice que vio ese texto, un pedacito de papel lo abrió y decía: no temas, porque yo estoy contigo. Versículo 10. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él dice que cuando leyó estas palabras, algo increíble sucedió en su corazón. Algo increíble sucedió en el corazón de este personaje, que por cierto, él es de nacionalidad, él es de la República Dominicana. Y me dice en sus palabras y con su hablado tan bonito, me dice: hermano, fíjese cómo es eso. Dios tocó mi corazón. Yo no creía en Dios. Yo no creía en nada de eso, lo había oído, lo había escuchado, pero a mí no me importaba. Pero al leer esto, algo pasó en mi corazón. Y entonces dice que vino y lo primero que hizo fue mirar a todos lados, que nadie lo viera, que tenía ese pedacito de papel. ¿Por qué? Porque no podía tener absolutamente nada. Entonces, cuando llegó el momento, a los 3 días después,
de que tenía que ser trasladado a la prisión donde iba a pagar la condena, los 5 años, dice que él no sabía y solamente le pedía a la persona que había escrito ese papel que lo ayudara para llevarse ese papelito consigo. Y él dice que fue a la revisión, lo revisaron completamente, lo humillaron nuevamente, lo trataban mal, le hablaban mal. Y por un poder milagroso, nadie se dio cuenta del papelito que tenía en su mano, apretado como si fuera la última esperanza. Y él se fue con este papelito a esta otra cárcel y comenzó a leerlo, y lo leía y lo leía. Y pasó algo increíble. Este muchacho comenzó a compartir este papelito con los demás presos. Y en cuestión de unos 2, 3 meses le llamaban pastor. El pastor, se acercaban a él. Pastor, yo estoy que me quiero quitar la vida. Yo no aguanto esta soledad. Estoy encerrado aquí por 10 años y todavía me faltan 15 años más. Y él dice que él no sabe cómo y de dónde él encontraba palabras para animar a estas personas espiritualmente. Él comenzó entonces a conocer más de Dios. Y comenzaron a reunirse en esta cárcel. Comenzaron a reunirse, algo que era prohibido. Comenzaron a reunirse de una manera bien graciosa. Ellos no podían reunirse como estábamos nosotros aquí, porque están completamente privados de todo. Entonces, lo único que podían hacer era, tenían 1 hora al día donde podían salir de la prisión, pero tenían cierto espacio determinado. Y entonces lo que hacían era que se colocaban en la prisión con las piernas como sosteniendo la pared, uno frente al otro, 10 de ellos, y comenzaban a pedirle a Dios. ¿Hay poder en la palabra de Dios? Este libro lo podemos leer como un libro, pero cuando damos cuenta de que este libro fue escrito por Dios, este libro tiene poderes sobrenaturales. Te voy a explicar para que lo entiendas. Este libro que nosotros llamamos la Biblia, yo le quisiera cambiar el nombre hoy. A este libro yo le quisiera poner el nombre de Jesús. Amén. Yo a este libro le quisiera poner el nombre de Jesús. Les voy a explicar un poquito por qué. Juan, capítulo 1. Vamos al libro de Juan, capítulo 1. Para que haya una transformación en la vida del pecador, solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo con su poder sobrenatural te puede tocar, te puede redarguir tu corazón, te puede hacer que entiendas que estás pecando y que entiendas que hay una persona que te quiere ofrecer el perdón y la salvación. Solamente el Espíritu Santo tiene ese poder. Amén. Solamente el Espíritu Santo tiene el poder de traer almas que están en desesperación, almas con sed de Dios, traerlos a los pies de la cruz de Jesús. Solamente el Espíritu Santo. Antes de leer Juan, vamos a leer este versículo en el libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Vamos a hablar de la Escritura y vamos a terminar con el libro de Génesis, el capítulo 1. Dice así, Hechos capítulo 8. Dice así, versículo 26. Aquí la Biblia nos narra de un acontecimiento que sucedió después de la muerte de Jesús. Algo que quedó plasmado en la Escritura. El poder sobrenatural de Dios. Algo increíble, dice así, versículo 26. Dice, un ángel, ¿quién fue? ¿Un qué? Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Por qué se caracteriza un desierto? Seco, no hay agua, ¿verdad? Mucho calor. Entonces, versículo 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. ¿A quién está nombrando aquí? A un etíope. ¿De dónde son los etiopianos? ¿África? ¿Ah? ¿Sí o no? Y después está nombrando una característica de este personaje. ¿Que era qué? Eunuco. La Biblia dice, en uno de sus textos, dice que hay unos que nacen eunucos, otros
se hacen eunucos y otros los hacen. ¿Saben lo que es eunuco? Bueno, si alguno no lo sabe, hable con la hermana que ella se lo puede explicar. Entonces, mire, vamos a continuar. Versículo 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. Volvía sentado en su ¿qué? Carro, y leyendo el profeta, ¿qué? Isaías. ¿Qué estaba haciendo? Leyendo al profeta Isaías. 29. Y el Espíritu dijo a Felipe. ¿Quién dijo a Felipe? ¿Qué pasó con el ángel? Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. En ese tiempo la gente leía siempre en voz alta. Les gustaba leer en voz alta, era como una tradición. Entonces Felipe se acerca a este etíope y lo escucha que está leyendo al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Wow. Ahí está la primer piedra de tropiezo para todo aquel que comienza a buscar de Dios. Pero ¿entiendes lo que lees? Le dice Felipe al etíope. Versículo 31. Él dijo: ¿y cómo podré? ¿Quién está contestando eso? El etíope. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que estuviese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: Isaías 57. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Versículo 33. En su humillación no se le hizo ¿qué? Justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¡Oh, aleluya! Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué hizo Felipe? Le anunció el evangelio. ¿De quién? Jesús. Gloria a Dios. Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. ¿En dónde estaba el etíope? En un desierto. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Gloria a Dios. 37. Felipe dijo: ¿sí qué? Si crees. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y ¿qué? Le bautizó. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más. Se vanished. Y siguió triste y aburrido por el camino. Eso dice la palabra. ¿Ah? Y siguió gozoso por el camino. Yo no sé ustedes si se han dado cuenta de lo que está sucediendo aquí. Primero, un ángel se acerca a Felipe. Tercero, el eunuco va atravesando un desierto árido donde no hay agua. Tercero, el Espíritu se acerca a Felipe y le dice: alcanza ese carruaje. Es como si mi esposa saliera en la mañana a las 7 de la mañana para su trabajo, y a las 7:10 me doy cuenta de que se le quedaron las llaves de la escuela.
Y yo salgo corriendo y por más rápido que yo vaya, ¿ustedes creen que la voy a alcanzar? No la voy a alcanzar. A menos de que yo le diga con un teléfono, mija, las llaves se te quedaron, para. Y ella pare el carro y yo pues llegue a donde esté ella después de 10 minutos de trayecto. Pero aquí dice que el Espíritu llamó a Felipe y Felipe, después de que este eunuco ya tenía tiempo de estar en movimiento, Felipe se le acercó al carruaje de este eunuco. ¿Cómo sucedió eso? ¿Quién le dio la orden a Felipe? El Espíritu. Y Felipe lo escucha y le pregunta, ¿qué haces? Y él le dice, estoy leyendo al profeta Isaías, pero no entiendo absolutamente nada, porque leo la palabra y no entiendo. Yo no sé cuál es el plan de Dios para con mi vida. La leo y la verdad que no comprendo absolutamente nada. Dios quiere algo imposible para mi vida, pero los discípulos le decían a Jesús, Señor, esto es imposible. Y Jesús les decía, lo que es imposible para ustedes, para Dios no lo es, porque para Dios no hay nada imposible. La palabra escrita en un pergamino que revelaba una profecía de Cristo Jesús fue la que transformó el corazón del eunuco. ¿Qué transformó el corazón del eunuco? ¿Fue Felipe? No. ¿Fue el Espíritu? Claro que sí, pero en su obra indirecta, porque directamente el Espíritu estaba usando a Felipe. Un ángel del cielo bajó también para decirle a Felipe lo que tenía que hacer. Ocurren una serie de acontecimientos sobrenaturales. Un ángel, un espíritu, agua en un desierto y el deseo de ser bautizado. Y luego Felipe es arrebatado o desaparecido y transportado a otro lugar. Algo que no tiene lógica. Miren todo lo que hizo Dios a través de un escrito, a través de su palabra plasmada en un pergamino. ¿Hay poder en la palabra de Dios? Ahora les digo, este libro que está aquí, yo le cambiaría el nombre con el perdón de Dios. No es que lo vaya a hacer, suponiendo que lo piense hacer, y le colocaría el nombre de Emanuel, Dios con nosotros. Le colocaría el nombre de Jesús, el Mesías, el Salvador. Ahora les voy a decir por qué. Juan capítulo 1. Vamos rapidito. Juan capítulo 1. Juan se encuentra en el Nuevo Testamento, es parte de los evangelios, las buenas noticias. Se encuentra después de Malaquías, viene Mateo, viene luego el libro de Marcos, luego viene el libro de Lucas y el último, el libro de Juan capítulo 1. Esto es algo increíble. Vamos a leer esto. Dice así, todos conocemos este texto. Dice, en el principio era ¿quién? El verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria a Dios. ¿Quién hizo todo lo que existe en la tierra y todo lo que está en el universo? El verbo. ¿Qué es el verbo? La acción, la palabra, ¿verdad? Entonces vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle, en vez de verbo, vamos a ponerle Jesús. Entonces dice así, en el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. Amén. Y este era en el principio con Dios. Versículo 3. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús, la palabra de poder, la palabra de vida. Vamos a Génesis 1. Génesis 1. Génesis 1, rapidito. Génesis 1. Vamos a ver si entendemos esto. Génesis 1 dice, comienza Génesis de igual forma que comienza Juan, diciendo, diciendo, ¿en el qué? Principio. Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó? Ok, creó Dios, primera persona de la Trinidad. Y la tierra estaba ¿qué?
desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, segunda persona de la Trinidad, ¿sí o no? ¿Están conmigo? Ok. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3. Y dijo Dios. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Dónde está Jesús? En esos primeros 3 versículos. Y dijo Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Amén. La luz salió de la boca de Dios a 397 kilómetros por segundo. Y la luz llegó a la tierra. Amén. La luz salió de la boca de Dios. Amén. Y Dios dijo. Tercera persona de la Trinidad. Amén. ¿Están conmigo? Juan capítulo 1. El verbo desde el principio era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Más adelante nos dice que ese verbo se hizo carne. Aleluya. Ese verbo es Jesús, la palabra, la acción creadora. Amén. Ahora en Génesis 1 se nos dice Dios, Espíritu, y Dios dijo, usó la palabra, y por consiguiente la palabra es. Este libro es Jesús. El testimonio de Jesús. Es la palabra de vida. ¿Ok? Este libro tiene poderes. Bueno, no el libro, sino el autor del libro. El inspirador del libro. Porque aunque esta Biblia fue escrita por hombres, estos hombres fueron inspirados. Hombres como tú y como yo, inspirados por el Espíritu Santo. Viviendo en diferentes épocas. ¿Tiene relevancia al día de hoy? Claro que sí, tiene relevancia al día de hoy. En el tiempo de la antigüedad, en el tiempo del Antiguo Testamento, las edificaciones eran diferentes. Eso ha cambiado, pero la palabra, sus enseñanzas no han cambiado. Amén. Vamos a terminar con segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo están... Cuando quieran buscar lo que es Tesalonicenses, primera, segunda de Tesalonicenses, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, vayan a los libros de las T que están en el Nuevo Testamento. Todos están uno tras de otro. Entonces se les hace más fácil encontrarlo. Primera de Timoteo, primera o segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, versículo 15. ¿Sí? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo... No. Dos quince. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse. 3:15. Gracias, hermana. 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué? Léanlo. Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora viene lo bonito. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Aquí nuevamente se nos dice que debemos venir a una perfección. Jesús también dijo y mencionó en Mateo, dice, sé perfectos como mi Padre que está en el cielo es perfecto. Porque hay algo que sucede en nuestra vida, y por eso Dios nos llama a esa perfección, nos llama a esa madurez, Dios nos llama a ese conocimiento con Cristo. Ahora, ¿a dónde quiero llegar yo? ¿Dónde está la Biblia tuya esta mañana? Levanten las manos los que trajeron la Biblia.
Gloria a Dios. Amén. Amén. Cuando yo ando con la Biblia, es como si estuviese caminando con Jesús. Es que como si estuviese andando con Jesús. Porque de esta forma es como Jesús se comunica conmigo. De esta forma es como Jesús se comunica contigo. Ahora yo vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Hay poder en la palabra de Dios? ¿Tú crees que la palabra de Dios tiene poder para cambiar tu vida? ¿Ustedes creen que la palabra de Dios puede cambiarte y transformar tu corazón de adentro hacia afuera? Amén, gloria a Dios. ¿Tú crees que si estás pasando por dificultades y te acercas a la palabra de Dios y buscas de su consejo, ¿tú crees que Dios puede hacer algo para ayudarte a que salgas de esas dificultades? ¿Lo crees de verdad en tu corazón? Este libro ha sido quemado. Muchos han muerto por guardar este libro. Muchos han dado sus vidas por seguir las instrucciones que hay en este libro. Este libro ha sido uno de los mejores libros que hay en la historia de la humanidad. Porque este libro nunca va a desaparecer. Porque la palabra de Dios será para siempre. Fue escrita en piedra cuando Dios nos dejó sus 10 mandamientos escritos en tablas de piedras. Fue escrito en piedras, fue transferido al papel, al pergamino, porque Dios quiere que nosotros estemos siempre caminando con Cristo Jesús. Cristo es la palabra, Cristo es el pan de vida, Cristo es el único que tiene el poder para poder transformar nuestras vidas. Cristo es el único que puede hoy, en este momento, no importa por lo que tú estés pasando, la palabra de Dios tiene el poder para cambiar ese problema, hermano. La palabra de Dios tiene el poder para sacarte de cualquier dificultad. Créelo, pero tienes que creer que estás acercándote a un Dios sobrenatural. No te estás acercando a un Dios cualquiera, a un Dios que creían todos los que creían en la antigüedad. Dioses que eran hechos de piedra, de barro, que eran hechos de madera. No, eran dioses que no hablaban, dioses que tenían boca pero no decían nada, dioses que tenían piernas pero no podían caminar. Nuestro Dios nos habla a través de la palabra, a través de Jesús. Y la Jesús está aquí en medio nuestro el día de hoy. Yo creo que todos creemos lo mismo. Aleluya. No sé qué estés pasando en la mañana de hoy. No sé qué dificultad esté aconteciendo en tu vida. Salud. A lo mejor tengas un problema con tu hijo. A lo mejor tengas un problema contigo mismo que no te das cuenta que eres malo, que solamente quieres hacer cosas, o que eres envidioso, o que eres egoísta y pienses que no hay nada malo en tu vida, que todas las cosas que tú haces son buenas, que no necesitas de nada porque yo soy bueno, yo no me meto con nadie, yo no le hago nada a nadie. El eunuco le dijo a Felipe: pero ¿quién me la explicará? El libro de Pedro nos dice que la palabra no es de interpretación personal. Amén. El que nos interpreta estas palabras de vida, ¿quién es? El Espíritu Santo. Yo no sé por qué estemos pasando hoy como iglesia. De pronto estés desanimado. De pronto estés cansado de tu trabajo. De pronto le has pedido a Dios y Dios todavía no ha escuchado o no le ha dado respuesta a tu oración. Y eso a veces nos desmotiva un poco. Yo no sé qué es lo que estés pasando tú. Se fue un hijo de tu casa. Tu hijo no te obedece como antes. No escuchas de Dios en tu casa. Tu esposa está completamente en desacuerdo con las palabras de Dios. O tu marido no quiere que tú estés yendo a la iglesia. ¿Para qué tienes que estar allá tanto tiempo? Yo no sé qué es lo que estés pasando en tu trabajo. A lo mejor en tu trabajo hay alguien que quiere tomar la posición que tú estás ocupando y está haciendo lo imposible para hacerte quedar mal en el lugar de trabajo para que pierdas el empleo y él pueda tomar el empleo o la posición que tú tenías anteriormente. Yo no sé qué estés pasando por tu vida. Yo sé lo que yo estoy pasando. Dios sabe lo que yo estoy pasando en este momento. Dios sabe lo que tú estás pasando. ¿Quieres que Dios te hable? La palabra de Dios permanecerá para siempre. Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Aleluya. Es el mismo siempre, hermano. Levántate de tu silla. Vamos a pedirle al Señor en oración que podamos irnos de esta mañana y que no olvidemos que Dios nos ha dejado algo precioso. Nos ha dejado su vida entera.
Nos ha dejado un grupo de instrucciones para que nosotros podamos seguir. Que si las seguimos de corazón, nuestro corazón va a comenzar a transformarse de adentro hacia afuera. Que si tengo problemas con el alcohol, voy a dejar eso poco a poco, porque no es porque la iglesia me lo diga, no es porque el pastor me lo diga, no es porque me lo diga mi mamá, mi papá, el vecino. No, porque el Espíritu Santo va a comenzar a tocar mi corazón de una forma especial a través de su palabra, y yo voy a comenzar a experimentar el poder sobrenatural de Dios en mi vida. Ahora no solamente tiene que ser el alcohol, puede que sea una relación de pareja, puede que sea una relación de matrimonio. Yo no sé cómo está tu vida, pero Dios, si puede levantar a un muerto, y lo hizo con Lázaro, también le puede devolver la vida a un matrimonio, devolverle el amor a un matrimonio que cree que ya está muerto. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo quiero hacer una oración por ustedes en esta mañana. Yo quiero que cuando salgamos de esta iglesia no salgamos siendo los mismos. Yo quiero que podamos experimentar el amor y el poder de Dios en nuestra vida. Yo quiero que si nosotros estemos pasando por momentos difíciles, que nuestra fe no sea quebrantada, que nuestra fe no se desvíe, porque Dios está escuchando. Miren, hermanos, en este momento Dios tiene sus oídos atentos a lo que está sucediendo aquí en la iglesia de Boca Ratón. Eso no lo digo yo, lo dice Él en su palabra. Sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Amén. Yo le quiero pedir, Señor, en esta mañana, sabiendo que usted es el creador de los cielos y de la tierra, sabiendo que usted tiene un plan precioso para con la humanidad, sabiendo, Señor, que usted ha llamado y ha escogido a esta iglesia de Boca para que le sirvan. Pero antes de servirle, Señor, yo sé que usted está haciendo un trabajo precioso en los corazones de cada miembro de esta iglesia, de los que nos visitan por primera vez. No sé cuál es la razón por la que tú viniste, pero Dios la sabe. Dios sabe por qué tú estás aquí. Y yo no creo en coincidencias, Señor, yo creo en diosidencias. Yo creo que tú estás aquí, Señor, y tu poder se manifiesta y se refleja en cada uno de nuestros corazones. Yo quiero enviar a tu iglesia a sus hogares. Yo quiero pedirte, Señor, que al terminar esta oración tú permanezcas con ellos. Señor, no permitas por nada del mundo que nos separemos de tu palabra. No permitas por nada del mundo, Señor, que nos desviemos de este camino. Y el camino es Jesús. Que el Señor me los bendiga. Amén.